En la página 10, el señor Terceros dice que el domingo 10, nosotros renunciamos el domingo 10 a las 5 de la tarde más o menos. Él dice que el domingo 10 a las 8 de la mañana se reunió con Evo Morales junto con el comando en jefe. Falso. El domingo 10, desde las 5 de la mañana, yo estuve con el presidente Evo en la terminal, en el hangar presidencial en el Alto, y jamás apareció ninguno de los comandantes. No se reunió con Evo Morales. Nos retiró el avión, porque nos retira el avión. Nos retira el avión para el uso presidencial. Y dice que eso fue una desinteligencia entre el comandante de la Brigada Aérea Presidencial y el comandante del Departamento Tercero. Falso. Las declaraciones del piloto que nos llevó a nosotros hasta Chimoré, a La Mala, fue que el general Terceros había instruido que se guardara el avión presidencial y no se autorizara nuestra salida. Y fue Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, el ministro de Defensa, que fueron al hangar a la fuerza a exigir al comandante del hangar presidencial a que sacara el avión. El señor Terceros dice que cuando se realizó el comunicado pidiendo la renuncia de Evo Morales a las 2, 3 de la tarde, dice que no hubo deliberación, fue un criterio del comandante Calimán. Falso. En esa reunión habían 5 comandantes, los 3 comandantes de fuerza, incluido Terceros, el comandante en jefe Calimán y el comandante del Estado Mayor. Y entre los 5 deliberaron y redactaron 4 borradores. ¿Quién lo afirma? No lo dice Álvaro García. Lo dice los coroneles ayudantes de los 4 comandantes, que pueden ser convocados inmediatamente a la Fiscalía para testificar en ese sentido. El general Terceros en la página 14 dice que a las 18:30 aproximadamente aterrizamos en el avión que nos recogió de México, aterrizó en Chimoré. Falso, no aterrizó a las 18:30. El avión aterrizó, como lo muestra este documento de los periódicos del día, a las 21:30. Sigo. El señor, en la misma página 14, el señor Terceros dice: la policía había pedido que apoyen y que la senadora Áñez, como presidenta de la Asamblea, pedía a Calimán que salgan a apoyar. A las 8 de la noche del 10, ya había posesionado el señor Terceros a la señora Yanine Áñez como presidenta del Senado, cuando ni siquiera se había reunido, ni siquiera había habido ningún debate después de la renuncia de Evo y de Álvaro, y el señor Terceros dice que ya era la presidenta del Senado, la señora Yanine Áñez. Curioso detalle, que se vincula con la declaración de la Iglesia, el documento de la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia? Que el día 10 se reunieron, todos menos asambleístas, CONADE, Conferencia Episcopal, embajadores extranjeros de Brasil, y dice la Iglesia, en correspondencia con lo que está hablando Terceros, el día 10 de nuestra renuncia, a las 3 horas de nuestra renuncia, dice: desde la sala de reunión, ante las dudas de todos y a petición de los presentes, Ricardo Paz tomó contacto con la senadora Yanine Áñez vía telefónica y con micrófono abierto le preguntó acerca de su disposición para asumir la presidencia del Estado. 10 de noviembre, la Iglesia ya tenía coordinado con Terceros quién iba a ser la presidenta del Estado. Le preguntan: ¿usted se comunica con Tuto Quiroga? No sé. El señor Terceros dice, en la página 11, dice que no autorizó la entrada del avión presidencial, del avión mexicano, recoger a Evo de Chimoré, correcto, mexicano, porque había presencia de militares extranjeros y le sugiere que cambie el documento a la embajada mexicana. Tengo aquí el documento mediante el cual la embajada mexicana pide autorización para el aterrizaje del avión en Chimoré, y en ningún momento se habla de militares mexicanos. Se dice transporte de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿No había militares en ese avión? No había pedido. El señor Terceros dice
porque había un pedido para el ingreso de militares. Y el pedido de la embajada mexicana no dice militares, dice funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y que dice, cuando cambian, 12 horas después, les autorizan. Falso. Con este mismo documento el avión entró. ¿No cambió la figura de ayuda humanitaria? No cambió la figura y es el mismo documento 049. Es decir, la séptima mentira del señor Tercero. ¿Fue Álvaro García a convocar a los sindicatos de Huanuni para que vengan? Le van a decir, no, sí, apareció, llamó a alguien. Álvaro García no se comunicó con ningún dirigente de Huanuni. No se comunicó con ningún dirigente de Colquiri. No se comunicó con ningún dirigente de los Ponchos Rojos. Vinieron los compañeros porque sabían que había en marcha un proceso conspirativo. Y quizás más de 2000, pero de manera escalonada. A las 11 de la noche del día 11 de noviembre, cuando estábamos ya en el avión, carreteando, se detiene, regresamos a terminal aérea, no nos autorizaban salir y yo le llamo. Habla primero Evo y yo le llamo. Le digo, general, y ojo, estas declaraciones están en CNN. Las comenté con la señora Aristegui el día 15 o 18 de noviembre. Dije textualmente, si no deja salir a este avión, aquí hay 15,000 compañeros del trópico, usted está con sus soldados y aquí está el avión mexicano. Esto va a arder. Pase lo que pase, va a ser responsabilidad de usted. Porque la intención de Terceros era detenernos. Nos quitó... Primero autorizó sacar aviones de guerra para disparar el mismo 10 de noviembre. Nos quitó el avión presidencial para que no vayamos al trópico. Cuando le llegamos al trópico, no aterrizó en el hangar civil, nos llevó al hangar militar donde querían detenerlos. Y Evo no se bajó, yo me bajé para hablar con los coroneles. Y Evo no se bajó, se quedó en el avión. Y más tarde no permitió la autorización, como acaba de mostrar a los mexicanos, que les hizo regresar y no permitió la autorización con el vuelo. Con el avión en vuelo en espacio peruano para pasar al boliviano, le rechazó la autorización. Y con este mismo papel que he mostrado, que lo tengo acá, autorizó al día siguiente, más noche, la entrada del avión mexicano. Entonces, el general Terceros quería detenernos. Y se olvida algo el general Terceros, que no está en su declaración. Y seguramente cuando uno haga el cruce de llamadas, van a poder registrar mi celular y el tiempo que hablo a general Terceros, el día 11 de noviembre a las 4 de la tarde. Le digo, general Terceros, no saque tropas militares, porque estaban usando ya aviones sobrevolando no solamente Chayapata, sino también la ciudad de La Paz, el día 11. Le digo, no saque tropas militares. Va usted a ensangrentar una institución que le ha costado recuperarse de la masacre de El Alto del 2003. Y la respuesta de Terceros, ojalá alguien hubiera grabado, dijo Terceros, sé que por decisión o por omisión voy a ir a la cárcel. Prefiero ir a la cárcel por decisión. Y por eso el señor Terceros decide sacar los aviones, los helicópteros artillados para disparar contra la gente. Pues bueno, por decisión está en la cárcel ahora. Los 15,000 que yo menciono son del trópico. Y no me inventaba nada, estaba viendo. Y era claro que si no nos dejaban o querían detenernos en el aeropuerto, la gente se iba a tomar el cuartel. Evidentemente, una cosa iba a suceder y eso hubiera sido terrible. Y nosotros más bien exhortábamos a los compañeros, váyanse, ya nos vamos a ir a México, váyanse. Cuando nos despedimos de ellos, de la gente, eran miles y miles y miles a las 9 de la noche. Váyanse, ya estamos seguros en el avión. Pero la gente no se iba. Y hasta que no levante vuelo el avión, la gente no se iba a mover del trópico. El señor Tercero dice que fue una decisión personal de Calimán, la firma del pedido de renuncia de Evo. Y yo tengo información de los coroneles, ayudantes, de los comandantes de fuerza, que deben ser citados por la Fiscalía, de que los 5 comandantes redactaron 4 borradores. Los 5, no fue solamente Calimán. Los 4 deliberaron políticamente para pedir la renuncia a Evo. Los 4 son responsables de este acto en contra de la Constitución, porque las Fuerzas Armadas no deliberan nunca en democracia. Y en ese momento deliberaban y pedían la renuncia del presidente constitucional. El embajador de Estados Unidos en la OEA le ofreció a nuestro embajador, Quirino González, un avión norteamericano que saldría de Colombia a recogernos. Y nos reímos.
porque evidentemente ese avión norteamericano era para llevarnos a Evo y a mí seguramente a Guantánamo. Ellos eran parte de la tramoya también del golpe de Estado. No tanto la embajada, sino el Departamento de Estado que actuó directamente en coordinación acá con civiles y algunos militares. El momento que Evo dice, yo no quiero que muera ningún boliviano, no quiero que se quemen casas, no quiero que haya muertos, voy a renunciarnos. Estábamos Juan Ramón, ministro de Defensa, Adriana Salvatierra, mi persona, creo que Héctor Arce más, no me acuerdo muy bien, y ahí dice, voy a renunciar. ¿Eso fue cuándo? El día 10, mediodía. Y dice, voy a renunciar. Entonces yo le digo, Evo, yo he llegado para acompañar a un indio al poder. Si tú renuncias, yo renuncio contigo. Yo soy leal. Le dijimos a Adriana ese rato, Adriana, te va a tocar a vos asumir la responsabilidad. Y de hecho, si usted revisa mi carta de renuncia a la vicepresidencia, establezco que tiene que darse en cumplimiento del artículo 162 de la Constitución. Es decir, le correspondía a la compañera Adriana Salvatierra, primero, leer la carta de renuncia de Evo, leer la carta de renuncia de Álvaro en la Asamblea, y la Asamblea elegir a Adriana Salvatierra como nueva presidenta del Estado. Ella se comunica con nosotros en México, ya habíamos llegado a México el día 11, nosotros llegamos con eso de la 11, 12 del mediodía a México, y más tarde logramos hablar con Adriana, y él nos cuenta la situación que había de esta persecución, de quema de sedes sindicales, de quema de casas de dirigentes del MAS, y acordamos de que ella también renuncie. Y claro, la salida frente a la renuncia de Evo, de Álvaro, de el presidente de la Cámara de Diputados, de Adriana Salvatierra, era, como dice la Constitución, que se reúna la Asamblea. El artículo 161 dice, las cámaras en Asamblea Legislativa Plurinacional se reúnen para ejercer las siguientes funciones. 2. Recibir el juramento de la presidenta o del presidente del Estado y de la vicepresidenta y del vicepresidente del Estado. Admitir o negar la renuncia de la presidenta o del presidente del Estado. Había que cumplir esto. Esto se cumplió el año 2003 cuando Sánchez de Lozada renuncia. Esto se cumplió el año 2005 cuando Carlos Mesa renuncia. Esto no se cumplió el año 2019 cuando Evo, Álvaro y Adriana renuncian. Esto había que haber cumplido. Por eso hay golpe de Estado. Terceros dice que llegó a esa reunión y les comunicó a su alto mando que Evo Morales ya había decidido renunciar. Eso lo dice en su declaración. Parte de las... Ahora, décima falsedad del señor Tercero. Nadie se enteró. Renuncia él, nos reunimos y después de la decisión de que va a renunciar, buscamos el avión. Eso fue. ¿Nunca le comunicaron a Calimán? No se comunicó a Calimán ninguna renuncia. No tenía por qué saber Calimán. Hay otras reuniones en el marco de la Iglesia Católica donde participan Adriana Salvatierra, Susana Rivero. Ellas estaban encargadas por parte del MAS, es decir, tenían esta misión de encabezar estas reuniones posteriores también para buscar una salida política a la situación. ¿Ustedes conocían de esto? Claro, ambas personas tenían la obligación de hacer coordinaciones políticas, la responsabilidad y nuestro apoyo para que hagan coordinaciones políticas en el marco de la Constitución Política del Estado. ¿Qué significa eso? Que se reúna la Asamblea, que la Asamblea lea la renuncia, dice la Constitución, no un reglamento, no el ipso facto de la jerarquía católica, que lean la renuncia y que esa Asamblea ahí reunida con las fuerzas que había gente de UD, había gente de Doria Medina, había gente de Ortiz, más el MAS mayoría, ahí en la Asamblea se decida quién será el nuevo presidente. Si lo convocan nuevamente, ¿usted va a ir a declarar? Habría que ver. Supongo que sí, si es que hay una convocatoria. No sé si corresponde legalmente. ¿Por qué no correspondería? No sé, hay que ver con el abogado, pero las cosas que acabo de comentar aquí las puedo comentar con todo el mundo.